Teresita Espinosa de los Monteros, Camasal, Antoine, Luis y Raimundo, María del Carmen Sánchez Acevedo, Catalina Salgado Díaz, Marcial Delgado López. Por las necesidades de las familias Creguera Díaz, Avendaño Maldonado, Trillo Cortés, Sago Berra, Gutiérrez Jaquín, Rodríguez Gutiérrez, Vergara García, Alicia Jaquín Guzmán, Urias López, Lorán Catarno, Gómez Sentíes, Rosete, Isaac y Eric, Rojas Meléndez, Rojas Santiago, Rojas Pérez, José Antonio García Dorante, Leonardo González Lozano, Emilia Lozano Tlamitzi, por el Ejército Orante y Combatiente, por la familia García Romero, por el eterno descanso de las almas del purgatorio, Gloria Rojas Isás Méndez, Emis Herrera Velasco, Francisco Gómez Farpón, Francisco Gómez Hansfield, Víctor Gutiérrez, Tomás Pérez, Rafael Toquero Mejía, Arturo Pino Martínez, Lucía Calderón, Isidro Muñoz Maduro, Antonio Linares Castellano, Dominga Castellano Medina, Félix Linares de Olarte, Enrique y Félix Linares Castellano, Marta Alejandra Flores Arenas, en su primer aniversario, Gabriela Marina Argüelles Fabián, Irma Alicia Rodríguez Jaquín, José Ramón Wolf Fernández, María del Carmen Esquerra de la Colina, Adelaido y Josefina, Alejandra Adame Rivera, Caleb González Adame, Esperanza Tlamitzi, Juan Carlos y Raúl, por el padre José Ignacio González Molina, por Pedro Migueles Martínez, por mi papá Luis Bautista Huerta, Evangelina Bautista Portillo, Adilia del Carmen Morales Vanega, Concepción Morales, Pedro Vanegas, Gustavo Adolfo Noguera Cuevas, Felipa del Carmen Cuevas, Juan Nogueras, Carlos Mendoza García, Omar Antonio Noguera Morales, Javier Cabanas Gancedo, familias difuntas de los Fernández Gancedo y Cabanas Gancedo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebramos ya este sexto día de esta semana 16 del tiempo ordinario. Hoy la Iglesia celebra a San Charbel. Pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, tú que otorgaste a San Charbel la gracia de imitar con fidelidad a Cristo pobre y humilde, ayúdanos a vivir fielmente nuestra vocación cristiana para que reproduzcamos cada día mejor en nosotros la imagen de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados.
Lectura del libro del Éxodo. Esa no es. Lectura del profeta Jeremías. Vuélvanse a mí, hijos rebeldes, porque yo soy su dueño, dice el Señor. Iré tomando conmigo a uno de cada ciudad, a dos de cada familia, y los traeré a Sión. Les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con sabiduría y prudencia. Después, cuando ustedes se hayan multiplicado y hayan prosperado en el país, palabra del Señor. Ya no habrá necesidad de invocar el arca de la alianza del Señor, pues ya no pensarán en ella, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se les ocurrirá hacer otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén el trono del Señor. Acudirán a ella todos los pueblos en el nombre del Señor y ya no seguirán la maldad de su corazón obstinado. Palabra de Dios. Decimos todos, el Señor es nuestro pastor. El Señor es nuestro pastor. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor y anúncienla aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su reino. El Señor es nuestro pastor. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso, ellos vendrán para aclamarlo al monte Sión y correrán hacia los bienes del Señor. El Señor es nuestro pastor. Entonces se alegrarán las jóvenes danzando, se sentirán felices jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría y los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor es nuestro pastor. En pie. Purifica mi corazón, mis labios, Dios, para Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero, y perseverarán hasta el futuro. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Los sembrados sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante no le deja echar raíces y apenas le viene una tribulación, una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas lo sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto, unos al 100 por uno, otros al 60 y otros al 30. Palabra del Señor. Sentados, por favor. Muy queridos hermanos,
Nuevamente el Señor nos permite en esta mañana celebrar nuestra fe siempre en la presencia de Dios uno y trino. El Evangelio que hemos escuchado, capítulo 13 de Mateo, es un fragmento del largo Evangelio que escuchábamos el domingo pasado en la Dominica 16 del tiempo ordinario, que era la parábola del domingo antepasado, que era la parábola del sembrador. Hoy hemos escuchado cómo Jesús explica estos 4 puntos de esta parábola: lo caído en el camino, lo que ha caído en terreno pedregoso, lo que cae sin cimientos y lo que cae en tierra buena. Pero creo que me parece importante el último párrafo que hoy se ha proclamado. ¿Qué es la tierra buena? Aquellos que escuchan la palabra y la entienden. La primera interrogante es: ¿leemos la palabra de Dios? Porque una cosa es leerla y otra cosa es entenderla. Hoy que muchos niños y jóvenes están de vacaciones, muchos se dedican al ocio, porque según ya estudiaron mucho. Otros tal vez toman cursos de verano, tal vez natación, aprenden un idioma. Pero ¿quién de los niños y jóvenes que están de vacaciones toma un curso de Biblia o de Sagrada Escritura? Yo creo que casi nadie. Porque aunque supuestamente Dios es nuestra prioridad, a Dios lo buscamos o cuando tenemos una alegría o cuando tenemos una aflicción. Una alegría, un bautizo, una boda, hoy que están de moda las graduaciones, o una tristeza, la falta de trabajo, la muerte de un ser querido o la enfermedad. Pero solamente lo invocamos cuando pasa eso. Lo que nos haría falta a nosotros es que verdaderamente la palabra de Cristo centre nuestra vida. Entendemos la palabra, o cuando la palabra nos cuestiona, mejor cerramos la Biblia. Entender la palabra, como decía el tercer maestro de la escuela de Alejandría, Orígenes, es que cale hasta nuestra existencia y nos haga cambiar de vida. Porque dicen que genio y figura hasta la sepultura. ¿Cuántos de nosotros tenemos el mismo carácter, el mismo temperamento, según venimos a misa y seguimos siendo iguales? Los esposos se gritan, los papás le gritan a la madre o al padre, pero venimos a misa. La palabra nos tiene que hacer cambiar, porque si no, no entendemos la palabra. Los que saben de los temas bíblicos consideran que la Sagrada Escritura ha sido traducida en cerca de 1200 idiomas, lenguas y dialectos, si no total, parcialmente. Es el libro que más se vende en el mundo, pero es el libro que menos se lee, es el libro que menos se comprende. De hecho, cuando Juan Gutenberg en 1453 inventó la imprenta,
o más bien ideó la imprenta, el primer libro que imprimió fue la Sagrada Escritura, porque se entendería que en el declive del medioevo, la Biblia era el libro más importante del occidente. Claro, y nadie puede negar que la Biblia marca el derrotero de millones de personas en el mundo. La Biblia es el libro más importante del mundo, pero insisto, es el menos leído. Hay personas que leyeron la saga completa de Don Brown, Las mentiras de Don Brown, o si les gusta la novela terrorífica o de suspenso, han leído al autor de Carrie y toda su saga de novelas, pero la Biblia no la leemos casi. Y al no leer la Biblia, llegamos a argumentar sin argumentos, llegamos a hablar sin conocimientos. De hecho, cuando hay un programa de radio o televisión y hay supuestamente personas que hablan sobre la Biblia, a veces dicen mentiras sobre la Biblia. Y como la gente no lee, creen ese tipo de mentiras. Por ejemplo, cuando a Lutero le favoreció la imprenta, dicho sea de paso, si Lutero hubiera vivido cuando no hubiera habido imprenta, no hubiera habido la incisión de Oriente con Occidente, ¿no? Pero cuando Lutero leyó la Biblia, tradujo la Biblia al alemán, él le quitó párrafos que no le convenían. Como antes comentaba, cuando Jefferson, el presidente de Estados Unidos, juró ante la Biblia, antes le tachó lo que no le convenía. Entendemos la Sagrada Escritura o el conocimiento que tenemos de la Biblia se quedó estancado cuando hicimos la primera comunión hace 20, 30, 40, 50 años. Y no hemos hecho nada por entenderla. Y tal vez puede llegar nuestra muerte y no hicimos nada por entender la Sagrada Escritura. Entonces, ¿cómo puede haber un cambio sustancial en nosotros si no hemos leído la palabra? Por eso, en algunas ocasiones yo les he dicho que cuando uno lee a Ratzinger, ojalá que lean a Ratzinger en Introducción al Cristianismo, es de los 1000 libros que hay que leer antes de morir. Pero cuando Ratzinger escribe Dios es amor, Deus caritas est, él se pregunta, ¿qué significa ser cristiano? Tomar un posicionamiento ideológico. El cristianismo no es ideología. El cristianismo es la verdad misma. Y cuando confundimos al cristianismo con ideología, lo etiquetamos. Este obispo es de derecha, este padre es liberal, este papa es ortodoxo. Sin saber. Yo recuerdo que fui a un programa de televisión con 2 periodistas muy conocidos de Puebla. Y lo primero que me decían, padre, el Papa Francisco era liberal. Yo dije, no, el Papa Francisco era cristiano. El Papa Benedicto era conservador. No, el Papa Benedicto era cristiano. Pero arguimos sin argumentos. Hablamos sin conocimientos. Y muchos confunden a personas que no leen. Por eso decía Benedicto, ser cristiano no es tomar un posicionamiento ideológico. Y no vale la pena ni comentar lo que Hugo Chávez o Fidel Castro hablaban de Cristo.
no vale la pena. O ya ni decimos de Petro, aquel guerrillero que enloqueció Colombia y que no conocía nada de Jesús, que hasta se mofaba de Jesús con Magdalena. Creo que su único conocimiento fue el Código Da Vinci de Don Braun, que cautivó a gente ignorante. Volvió a decir Benedicto, ser cristiano es tomar un posicionamiento ético, moral, esto está bien, esto está mal, tampoco. Eso es consecuencia. Pero decía Benedicto, ser cristiano es conocer y amar a una persona. ¿Cómo conozco a Cristo sino a través de su palabra? Yo supongo que los pocos matrimonios que veo acá se casaron no porque la mujer estuviera embarazada, sino se conocieron primero. Porque nadie ama lo que no conoce. Yo creo que los que somos profesionistas no optamos por la profesión que da más dinero, la medicina, o algunos abogados chuecos, ¿no? Optamos por lo que más nos gustó. Yo opté por la historia, aunque no es lucrativa. Nadie ama lo que no conoce. Y por eso muchos conocemos a Cristo a la mitad. Bueno, ni a la mitad. Lo conocimos con el ave de la primera comunión. Y eso si tuvimos una buena catequista. Pero si no tuvimos una buena catequista, peor. Porque hicimos nuestra primera y nuestra última comunión. Ya no regresamos a la misa. Y pese a esas ignorancias atrevidas, hablamos de la iglesia y sin argumentos. Luego hay mucha gente que habla de la iglesia en programas y dice cada barrabasada. Es como si alguien me preguntara, oiga padre, usted levante la mano si está de acuerdo a que se haga la línea 1 del metro en Puebla. Pues yo no puedo ni levantar la mano porque no conozco de ese tema. Yo no conozco ni de aeropuertos ni de centrales camioneras. Yo puedo hablar de filosofía, de teología, de historia, de arte, de música o de literatura, pero de lo que no sé me quedo callado. Continuó con Benedicto. Benedicto decía, ser cristiano es conocer y amar a una persona. Y no, Cristo no es una persona del pasado. Pasado es Buda o Confucio o Esquilo o Sófocles o Aristóteles o Platón o Eurípides. Jesucristo es ayer, hoy y siempre. Es verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso la palabra creer en griego viene de pisteuo, que significa conocer. Si yo no conozco a Cristo, Cristo no entrará en mi vida. Si yo no conozco a Cristo yo no lo voy a amar. Yo no soy partidario de los sacerdotes que mueven el corazón y que gritan, manotean y... No. ¿Aman a Cristo? Sí. Y la gente no ama a Cristo. A veces ni siquiera los sacerdotes. Cumplimos con rituales, con preceptos externos, pero nuestro corazón está lejos de Dios. ¿Y por qué está lejos de Dios? Porque nuestras palabras, nuestras actitudes no son las de Cristo. Y eso es lógico entenderlo. Por eso vuelvo a Benedicto, conocer y amar a una persona, Cristo. Una persona, Cristo no es una idea, Cristo no es una filosofía,
Cristo no es una ideología. Ideología el populismo, el comunismo, que tiene sus días contados, porque la verdad no envejece. Las ideologías son modas. Bueno, algunas permanecen, por cuanto permanece la moda en México. ¿Cómo concluye su experiencia de fe? Benedicto dice, y que esa persona me haga cambiar mis criterios de ver al mundo. Criterios. Aquí estamos hablando de razón, no de corazón. ¿Cómo cambian los criterios a un estudiante, a un ama de casa, a un empresario, a un político? Esas torpezas que luego escuchamos. Yo soy católico, pero mis creencias religiosas no afectan a mi vida política, por favor. Eso solamente lo escuchamos en México. Pero en otros países maduros, y no me refiero al que está detenido en Nueva York, en otros países maduros, la gente defiende su fe porque tiene certeza, porque cree, porque conoce. Pero aquí en México nos han lavado el coco de que practicar una religión y creer en Dios es cosa de ignorante. Y ya lo creí, bueno, yo no lo creo, pero muchos lo creen. Que esa persona me haga cambiar mis criterios de ver al mundo y le dé una nueva orientación a mi vida. Eso significa ser cristiano. Pero todo entra por la palabra de Jesús. Así como en el campo deportivo, la gente llegaba a ver el fútbol desde las 6 de la mañana. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Porque están convencidos de un partido donde el único ganador es la FIFA. Si tuviéramos esa convicción en la fe católica, si fuéramos de acarreados a un mitin político porque nos van a dar 500 pesos, una torta con un refresco, no estamos convencidos de ser católicos. Yo creo que el mayor florecimiento de la fe en el encuentro de dos mundos fue cuando México, bueno, no era México, fue cuando este territorio practicaba su fe. Y el mejor periodo que tuvo esta región fue la Nueva España. Por más que digan las autoridades que nos esclavizaron y que la gente lo cree, pero el periodo más fecundo, de mayor tranquilidad, fue la Nueva España. De todos los territorios de España, la mejor no era ni Toledo ni Madrid, era la Nueva España. Y por eso la gente venía a trabajar, y por eso ganaba dinero. Y tenían los mismos sueldos aquí que en España. Quien diga lo contrario es que es un ignorante. Ya después, cuando México fue independiente, fue de lo peor. Se trató mal a los indígenas, se acabaron muchos idiomas, pero hay que leer. ¿Pero por qué fue fecunda la Nueva España? Porque creía en Dios. Porque su vida moral estaba cifrada en Dios. Porque no se avergonzaban de practicar la fe en aquel tiempo todos. Hoy estamos por la calle de la amargura porque desconocemos a Dios. E insisto, porque llegamos a decir que la práctica de la religión es cosa de ignorantes.
porque no conocemos la palabra y porque no conocemos a Cristo. Por eso solamente me fijé en la palabra, quien lea y entienda, y el entendimiento viene por el raciocinio, por la inteligencia. Ojalá que nosotros seamos buena semilla. ¿Qué significa el 30, el 60 y el 100? El 100, los que conocieron a Jesús desde niños. Domingo Sabio, San Luis Gonzaga, Carlos Acutis. ¿Qué significa el 60? Los que conocieron a Cristo después de los 35, 40 y cambiaron. ¿Y quiénes significan los que dan el 30%? Tal vez los que en el ocaso de su vida, a los 60 años, 65, 70, porque nunca es tarde para conocer a Jesús. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en pie, por favor, elevemos nuestra súplica al Padre, respondemos todos: Padre, escúchanos. Por el Papa León, por nuestro obispo Víctor, oremos. Por los gobernantes del mundo entero, de nuestra patria, estado y localidad, oremos. Por todos nosotros, por nuestras intenciones y necesidades, por Alicia Escalante y José, María Dolores Pérez Marquina, Guadalupe Muñoz, Adara Pino, Maximilia y Antoniela Espinosa, oremos al Señor. Por los que sufren, por los que lloran, por los que no tienen ganas de vivir, por las viudas, los huérfanos, los encarcelados, los presos, los migrantes, por los que no tienen trabajo, por los que sufren depresión y ansiedad, para que hallen en Dios y en los más cercanos ayuda y consuelo. Oremos al Señor. Por el eterno descanso de Esperanza Tlamitzi, Caleb González, Alejandra Adame, por los padres Ignacio González, Juan Carlos y Raúl, por Evangelina Bautista, por mi papá Luis Bautista, Dilia del Carmen Morales, Concepción Morales, Pedro Vanegas, Gustavo Adolfo Noguera, Felipa del Carmen Cuevas, Juan Noguera, Carlos Mendoza, Omar Antonio Noguera, Javier Cabanas Gancedo, familia Fernández Gancedo, Cabanas Gancedo, por las almas del purgatorio, Gloria Rojas, Isasmendi, Emis Herrera, Francisco Gómez Farpón, Francisco Gómez Hansfield, Víctor Gutiérrez, Rafael Toquero, Arturo Pino, Lucía Calderón, Marco Antonio Linares, Dominga Castellanos, Félix Linares, Enrique y Félix Linares, Marta Alejandra Flores, Graciela Argüelles. Oremos al Señor. Escucha, Padre, nuestras plegarias, otras quedan en nuestro corazón. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Sentados. Bendito sea el Señor, universo por este pan. De la tierra y del trabajo del hombre, ofrecemos Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, de la vida y el trabajo del hombre. Acepta, Señor, su corazón. Lava del todo su vida. Limpia mis pecados. Orad, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos, para que por el poder de tu gracia estos sagrados misterios santifiquen nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con los ángeles y santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León, con nuestro obispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a Gloria Rojas, Emis Herrera, Francisco Gómez Farpón, Víctor Gutiérrez, Tomás Pérez, Francisco Gómez Hansel, Rafael Toquero Mejía, Arturo Pino Martínez, Lucía Calderón, Isidro Muñoz, Mauro Antonio Linares, Dominga Castellano, Medina Félix Linares, Enrique y Félix Linares Castellano, Marta Alejandra Flores, a un año de que fue llamada la presencia de Dios, Graciela Marina Argüelles. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos la paz. Danos. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida. La sangre de Cristo me guarde para la vida.
Oremos. Que esta Sagrada Comunión nos confirme, Señor, en la fe que tuvo San Charbel y nos ayude a alcanzar la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz, que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Señor, esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la alegría del Señor sea vuestra fuerza, podéis ir en paz. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, San Judas Tadeo, San Charbel, que pasen buenos días.